Bueno a todos, estamos nuevamente en un episodio de Decisión Absoluta, el episodio número 4, en el que vamos a hablar sobre urbanidades y ruralidades. Recuerden que estamos en distintas plataformas como Spotify y YouTube. El horario en el que se va a publicar cada podcast van a ser todos los domingos, horario alienígena. Estamos con Identidad. Hola, Identidad. Buenas, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Ok. El anfitrión del día de hoy es Anonimato y quiero empezar el tema hablando sobre qué opinas, Identidad, sobre vivir en la civilización urbana o rural. ¿Cuál escogerías tú y por qué? Sobrevivir. O sea, o sea, aquí estamos mezclando muchas vainas. Puedo ser un indigente en la ciudad o no ¿Por qué tener... sobrevivir? Te dije vivir. Dijiste vivir, ok. Ok. Vivir. Entre comillas, lujos contra lo que es la vida fácil o simple. Y... No, yo me voy por los lujos. O sea, ¿Por qué? hay que tener en cuenta que la cantidad de años que he vivido acá y la cantidad de veces que he podido viajar a lo que es la ruralidad, lo que se compara el estilo de vida. Si estamos hablando por el nivel de dificultad, siento que el de la ruralidad es muy exigente físicamente por lo menos. Siento que el del de ciudad es exigente, pero en mente, hasta cierto punto, ¿no? Tienes que soportar más cosas con la interacción de la gente, lo que puede ser la rutina, en ese o sea, en el sentido de que tienes que interactuar mucho con conflictos humanos. En cambio, en la ruralidad es más, tienes que cumplir ciertas tareas en todo el día prácticamente y te lleva todo el día. Eso es lo negativo que le puedo ver. Pero ya estoy acostumbrado a lo que es el estrés mental y no tanto al estrés físico de todo el día haciendo tareas. Me sorprende tu respuesta, ya que, como bien acabas de mencionar, te has acostumbrado a ese tipo de estrés mental al momento de realizar tareas de aproximadamente 3 horas, 4 horas, Ajá. incluso hasta 5 horas. Me has dicho que has realizado esa actividad. El récord, si no estoy mal, o sea, seguidas fueron, sí, 5 o 6 horas. Mm, y, Pero es que ten en cuenta que yo también lo veo desde el punto de vista del transporte público, que generalmente te toca salir en horas pico. Eso también cuenta como estrés mental. Y poco físico, pero mayoritariamente mental. o sea, ¿tú crees que, o bueno, tú escogerías eso por su esfuerzo, por el esfuerzo físico que conlleva? O sea, si lo mío fuera simplemente yo quiero hacer ciertas tareas para sobrevivir, yo escogería sin duda el rural. Ok, identidad. No te he preguntado a ti, Pasamos. no te he preguntado a ti. ¿Cuál escogerías tú? En estos momentos escogería la urbanización. Sí, también. Uno, porque estoy acostumbrado. Mm, Sí, pero yo quiero hacer es el traslado a lo rural. Eh, por ahora no me he acoplado muy bien a las cosas rurales, como lo que es levantarse temprano para hacer todo ese tipo de actividades. O, digamos así, si uno tuviese una granja, ujú, sabes que es levantarse para las vacas, limpiar ujú. los, los estantes y todo eso. Pero lo que a mí me encanta es como que la paz que uno puede, digamos, obtener de todo este mundo, bueno, no este mundo, como Ambiente. este ambiente que va a una revolución muy rápida frente a todo tipo de cambios. O sea, Ya se están tomando, digamos, el tiempo las cosas. Si hay que demorarse para conseguir la leche, hay que demorarse. Si hay que también sudársela en ese sentido, la satisfacción de que las cosas que estás, con lo que estás haciendo es para sobrevivir tú, o sea, te lo estás ganando con tu propio sudor, tu comida, tu casa, eh, estás protegiendo lo que son tus cosas. Es lo más parecido a lo que se puede decir
lo que era la vida primitiva, que era luchar por tener tus cosas, por sobrevivir. Ujú. Eso es sobrevivir prácticamente en otra perspectiva. O sea, a ver, lo que dijiste me parece interesante la parte en la que hablaste de lo que era la paz. Tú enlazas la paz con lo que es la nada, ¿Por qué consideras que es nada? porque tú lo dijiste de esa forma. O sea, nada en el sentido de que no quiero es los problemas que hay cotidianamente, de que todo, de que el bus, de que si hay que entregar trabajo a esto, no, o sea, prácticamente tú estás trabajando para tu supervivencia en lo que es los recursos que tienes. Acá necesitas a alguien para otras cosas y la paz que también obtienes de, sí, en la nada de interactuar contigo, ponerte en unos espacios donde te coloques a pensar mucho más las decisiones del día de mañana, las decisiones del día de hoy. Ujú. Ya, Un cambio. Tenemos mucha estimulación referente a las redes sociales, que sí también los bares, que sí también las plataformas de streaming. ok, o sea, a ti te parece que... Ok, bueno, pero a ti no te parece que parte de los problemas es lo que hacen a la vida vida Sí, y va a haber los propios pero problemas de lo que es la ruralidad. exacto, pero yo estoy dispuesto a escoger ese tipo de problemas, ¿no? Ok, ¿qué problemas crees tú que tendrías que no tienes ahora mismo? En la, ¿qué creo? ¿Qué problemas tendría en la ruralidad? Ajá, Que no tengo ahora mismo. ajá. Tendría el problema en la ruralidad, puede ser como ¿Crees que a lo mejor, va a ser a lo mejor independiente? en el sistema de la salud, ¿cómo es independiente? O sea, que prácticamente vas a trabajar solo. O sea, la comunidad, la pequeña comunidad en la que me encuentre, Ok, sigue. en lo que es el sistema de la salud en la ruralidad, como no tenemos, bueno, no tenemos, no, porque no vivo ahí, no se tendría, no se tendrían los recursos aptos para algunos poder solucionar ciertas enfermedades, ciertos golpes, ciertos, Ujú, sino básicamente con lo que se tiene ahí poder medio solucionar algo. ujú, ¿Qué otro problema habría que ver? Sería que al ser tan limitado, eres, te puede aburrir mucho la monotonía. ujú, En- y un tercer problema, creo que no, ya. Exacto. O sea, ¿tú sientes que no hay problema, por ejemplo, al conseguir la cantidad, la variedad de recursos que tienes? Por ejemplo, no podrías conseguir fácilmente la sal, porque las tendrías que o crear o comerciar. O sea, sí, pero es un tipo es una negociación prácticamente que te tocaría hacer. Lo que hace negociación todos los días en el mundo urbano, Ujú. lo estaría haciendo en el mundo rural bajo los distintos métodos. Sí, métodos. Ok, o sea, tú dices que básicamente un problema que ya tenemos. Entonces no cuenta con la Exacto. pregunta que te dice, ok, tiene sentido. Ahora, realmente me gusta tu punto de vista, pero siento que es un poco inocente. ¿Me puedes comentar algo más acerca de pronto tus experiencias con la ruralidad que te hacen querer migrar? Eh, hay una persona que estoy viendo en Instagram, Ujú, se llama Stroman Tarraco. ujú, Stroman Tarraco es un también youtuber ujú. O que sea, es en su Instagramer, mayoría, YouTuber, sí, Instagram, youtuber, entrenador personal, ok. hace de todo. Ajá, Eh, él, él hace poco vi que en su cuenta de Instagram tiene
tiene unos videos donde él, cómo se ve con las comidas que él anda preparando y entonces él dice de que mucho más sano es comerse las verduras, lo que es también la carne en el que tú has criado o que tú has también sembrado. Ujú. Yo digo, bueno, tal vez desde ese punto de vista, entre lo que es suyo tiene que ser bueno. Y me gusta es por cómo él va publicando los videos de la vida así de que en el mundo rural, compartiendo con sus perros, dejándolos salir, que corran, que también con una tarde así, mirando el atardecer, vaya a la redundancia, tomándose un café y leyendo con la paz de que no hay carro, no hay otra cosa más que lo único que podría, digamos, interrumpirte así el ruido de los animales, pero también el ruido de la naturaleza te puede calmar. Un ruido de unos pájaros al tú despertarte, en vez que una alarma así de un celular. Ok. O sea, yo creo que en este caso, estamos presentando una especie de, no sé si dicotomía o de puntos contrarios. Tú eres muy pro rural y yo soy, entre comillas, pro urbanismo o pro ciudad. Entonces también te quería comentar, o sea, claro, yo estoy, no es que no quiera que te muevas, sino más bien te quiero presentar ciertas dificultades que puede haber. ¿Y no crees que existe Ok, una cierta brecha generacional en la población de la ruralidad con la urbanidad? No vas a encontrarte de repente con gente mucho mayor. Por ejemplo, si quieres crear una familia. como también las probabilidades que uno encuentra en lo urbano en ciertos países, que Ujú, sí hay ciertos países que están, la mayoría de su población son gente de la tercera edad. ujú. Creo que esos son básicamente consecuencias que estarías dispuesto a aceptar y luchar por eso. Y a mi parecer, mm, tal vez lo digo desde, desde el punto de vista, ya que como no he compartido mucho en ese entorno, Ujú, creo que no sería creo que no sería algo de lo que me afecte. En las, en las veces que yo estaba en lo rural, ujú, me he encontrado mucha gente de mi edad, un poco mayor, unos 2, 3 años o incluso menor, ujú. pero creo que es por el hecho de el concepto de comunidad o del ambiente que prácticamente los está forzando a que todos deben, todos deben aportar para conseguir los frutos de esa siembra. Ok. Y respecto al recibimiento que tú recibirías, valga la redundancia, recibimiento que, que te afecta, o sea, ¿no crees que te afectaría el recibimiento que tenga de ti? Porque ten en cuenta que eres un foráneo prácticamente, eres un elemento externo que entra a su comunidad. ¿No crees que te afectaría? Claro que me afectaría, pero estaría en mí si quiero que la situación quede así o si quiero que la situación cambie. ¿En qué me afectaría? Bueno, yo digamos que presento muchos problemas en la piel Ujú, y creo que sí me podría afectar mucho eso, pero lo que es en el sol, lo que es, digamos, al estar limpiando los estantes de los animales o lo que es la siembra y todo eso. Mm, pero de más de eso, son consecuencias, son cosas que uno debe aceptar o que debe prácticamente realizar para uno obtener un cambio o quedarse estancado. Ok, ok, bueno, eso es más bien como la forma en la que te adaptarías al trabajo como tal. Yo me refería a la vida social. ¿No crees que la gente te vería como un elemento precisamente foráneo, Ah, externo? ya.
¿No te alienarían de pronto o te alienarías tú mismo de decir, no, yo soy diferente a ellos? Bueno, el verle la dificultad, eso sí, tal vez esté un poco difícil, digamos, compartir con esa población, pero eh, como todo también, digamos, cuando una persona que no va a la iglesia y quiere compartir o quiere saber de esa cultura, Ujú, mm, igual también está dispuesto o está propenso a que le digan ese tipo de cosas, de que, oye, pero ¿por qué estás aquí si tú eres un mundano? No ujú. compartes esto. Por el hecho de ser, de ver a lo desconocido, es lo que genera ese tipo de intrigas en las personas de ese entorno. Y ya está en un ambiente de ese estilo como para saber cómo podrías reaccionar. En lo rural, Ujú, sí, en uno digamos que eh, no sé si fue la mejor opción, si fue la peor opción, pero logré llegar al lugar de destino que, ujú. digamos que yo estuve cabalgando, Ajá, pero en la cabalgata en la que yo estaba un guía ajá. y yo quería nuevamente regresar al punto de partida, pero me tocaba esperar Ujú, nuevamente a que estuviera todo en marcha para estar en la cabalgata. Yo Yo le dije al guía, o sea, ¿cómo hago si me quiero regresar? ¿Por dónde debería coger? Me dice, no, el, el caballo ya se sabe el camino. ajá. Tú nada más lo que deberías Soldá. o sea, sí, dejarlo que te lleve, o sea, nada más lo guías hacia esta dirección y él ya se sabe, ya este camino es hasta dónde tiene que ir. Ujú, Y, o sea, para los que no entiendan, por lo menos, si estamos a la derecha, nada más debería guiarlo a la izquierda, seguir de largo y ya el caballo después, al ver todo, todo ese camino, ya va diciendo, bueno, después más adelante giro a la derecha, ajá. a partir de aquí, ¿no? El caballo tenía GPS. Ese mental. Ajá. Y lo que fue es que Ujú, yo me voy con el caballo, me pasé el lugar ajá. y yo después estaba como que, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Hacia dónde debo girar? Si se supone que el caballo ya se sabe dónde está el lugar. Ajá. Lo que hice fue nuevamente regresarme a donde yo estaba. Ajá. Ya el caballo como que tal vez estaba confundido en ese instante que se había pasado. Ujú. Y después el caballo iba demasiado rápido. Rápido, rápido, Aunque rápido. ya habías llegado a donde se supone que ibas. O sea, ibas a estar. Ya ibas No, a parar. No, no. todavía no han llegado. Ok. O sea, yo regresé en un punto en el que yo dije, tal vez en este Ujú, sea donde yo tenía que girar a este lado y no al otro. ajá, En el punto que tal vez en el caballo se haya confundido. ujú, Cuando yo estoy aproximándome a ese punto, el caballo empieza a ir a una velocidad muy grande. ujú, Tuc, 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 tuc. Y yo empiezo a saltar en el caballo, agarrándolo, tratando de frenar, jalando la cuerda, ajá, tratando de frenar y entonces él frenaba y a veces después seguía de largo nuevamente, corriendo, 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 corriendo y ya era tanto lo que estaba saltando sobre el caballo que ujú, ya yo me estaba yendo para el lado, ya yo me estaba yendo para el lado derecho del caballo, prácticamente me tenía abajo. ujú, En un momento en el que yo estoy viendo cómo las patas del caballo están cerca de mi cara, ujú. ya yo estaba preparado para decir, bueno, ya, hasta aquí, hasta aquí llegué yo, terminó mi historia. Ajá. Yo casi con los ojos llorosos, así, yo, por favor, déjame.
lo tenía ya prácticamente yo mordiendo la cuerda, jalando así para que frenar. Ujú. Frenó, me logré acomodar Te montaste encima y del ya, caballo. o sea, estaba encima, pero en, lo que pasa es que ya estaba a punto de caerme y Ajá, el caballo me iba a destrozar con sus patas. ajá. Te logré nuevamente desacomodarme en la posición para, para llevar al caballo y ya como ya se estaba calmando, ya enseguida el caballo después siguió lento prácticamente. Ujú. Me llevó al lugar donde O sea que no mintió. yo no mintió el caballo, ¿sabe dónde vive? Me llevó al lugar y ahí yo estaba como de que, bueno, no me quiero montar más un caballo, pero digamos que logré solucionarlo con lo poco que tenía del conocimiento en ese entonces sobre montar a caballo. Mm, sí. Bueno, sin tener experiencia, pues, Ok. porque esa era mi primera experiencia. Otra, me gustaría contarte otra. Bueno, esta fue una experiencia buena. Ok. Eh, ¿Cómo es? Creo que lo que es la crianza de los animales o atender a los animales. Me gustó, aunque también lo único malo es que, ajá, o sea, podrás, digamos, estar viendo un animal cada rato que, o sea, yo que vivo en lo urbano, Ujú, digamos que vi uno crecer así las veces que yo iba ujú. a esa finca, un animal. Y, y es bonito saber cómo algo que lograste ayudar se convierte. Se convierte en... Ok, identidad. ¿Por qué la mayoría de las personas escogemos vivir en la civilización urbana? Yo, yo pienso que tiene que ver con con la cooperación. Y sé que al principio no parece que tenga mucho sentido, pero hay que tener en cuenta que hay muchos productos que nosotros ni siquiera tenemos idea cómo se hacen, que nos llegan a nosotros y que podemos conseguir fácilmente con el dinero. Resulta mucho más fácil que cierta población que está especializada en cierta cosa nos venda ese producto y nosotros lo adquirimos con dinero corriente que tener que hacer todos nosotros. Esto es el proceso que se conoce como globalización y es que en general lo que lo que en mi opinión caracteriza a a la urbanización es esa conexión global con todo el mundo, en el que el dinero es un medio bastante sencillo de obtener las cosas. ¿Qué pasa en la ruralidad? Ese proceso de cooperación está presente en lo que es la comunidad como tal, pero en lo que es la adquisición de productos, como no es algo que esté integrado al día a día, es algo más raro, por lo tanto mucho más caro, por lo tanto menos normal de ver. Por lo tanto es un ambiente que no tiene muchas cosas en ese sentido obtenibles de forma fácil, si se quiere. ¿Por qué entonces la gente se queda en las ciudades? Comodidad. Es mucho más fácil obtener las cosas. Sí, me gusta tu opinión. Pensaba que también ibas a tocar aparte de la diversidad que hay de, de, otro, De estilos de de, vida tal otros- vez. de productos o de servicios que tiene la humanidad, la rural. Bueno, pues eso ya es... También es cierto que hay ciertos matices como que, por ejemplo, quizás hayan procesos históricos de gente mudándose hacia la ciudad porque había empleo, ¿no? Siempre se ve como que ese, no sé si cliché o tendencia a decir que hubo un proceso migratorio en el pasado en el que la gente se fue de lo rural a a la ciudad. Y pasa que también haya gente que, o sea, también en ese proceso se haya perdido el hecho
o se haya instaurado el hecho de querer estar en el mismo lugar en el que naciste, en ambos lados, y como ya hay mucha gente en la ciudad, es mucho más fácil conseguir cosas en la ciudad, se puede meter mucha más gente en la ciudad, quizás haya proliferado y por lo tanto lo que vemos ahora no es la decisión consciente de la gente queriendo ir a la ciudad, sino como tal la gente viviendo las subidas en la ciudad, en ese sentido. O sea, no es como una decisión de no, odio la ruralidad o no me gusta la ruralidad, sino de no, viví en la ciudad, nací en la ciudad y voy a vivir en la ciudad, por lo tanto. O sea, tú lo dices por en el lugar en el que se encuentra, de por qué, o sea, no como no como algo a elegir, sino como que algo que le tocó. No, realmente no me parece que le tocó, porque siempre hay una elección a mudarse. O sea, no, por lo menos no. Sí he escuchado de lugares en los que como tal mudarse de sitio es difícil. Si no estoy mal, en China ocurre algo, pero con lo que es el crédito social, en la que la gente de las ruralidades tiene peor crédito social que la gente que es históricamente de las ciudades. Entonces es un proceso difícil mirar a la ciudad porque es más difícil conseguir cosas. Pero en el resto de ejemplos sí puedo dar fe de que no hay algo especial en lo que es la transición de rural a la ciudad. Prácticamente es solo conseguir el lugar donde quedarte, quizás un trabajo y ya, prácticamente. La monotonía de, lo, de lo rural, Ujú. ¿crees que condena a que la gente se esté alejando de ese mundo, a lo urbano? Mm, pues lo que te digo, normalmente la excusa que se da, o la excusa, el motivo más que nada, del que se da de me mudo a es el trabajo. Así que no creo que sea exactamente eso. Porque hay menos acceso al internet, pero todavía lo hay. O sea, lo hay. Se puede ir a ciertos lugares en los que está, yo qué sé, el internet gratis, para el pueblo, cosas así, en el que se pueden conectar, hacer sus cosas y luego volver a sus vidas de, de actividades del día a día, no sé cómo decirlo, actividades rurales, suena muy general, pero sí, actividades rurales. Entonces no es como que tengan esa necesidad de salir de su ambiente para hacerlo. De pronto, también está el cierto hype de lo que es vivir en la ciudad, ¿no? Unas ganas que de pronto quieren saciar ese conocimiento. Puede pasar también, pero no lo veo como algo mayoritario. Si se supone que tú lo dices por el trabajo, Ujú, digamos que porque algunas personas, o bueno, millonarios, ujú, por así decirlo, que ya consiguieron, o bueno, que han conseguido todo ujú. a lo que es la posición de riqueza, se van a la parte rural, ya después en su vejez, lugares rurales. Creo que eso tiene que ver mucho con lo que es la propia naturaleza del ser humano, en el sentido de que mientras más te haces mayor es más difícil socializar, ¿no? Eso es lo que tengo, Socializar. sí, eso es lo que tengo entendido. Mientras mayor, más adulto, más, sí, más mayor, más viejo te haces, te vuelves más antisocial. Qué mejor lugar qué mejor lugar para poder vivir esa vida de pronto de desapego también a lo que es la conexión, porque ten en cuenta que son de pronto personas que están sobreexpuestas a la gente. Quizás toman el camino más lógico de desconectarse con la sociedad desde ese punto de vista de reunión social, de conglomeración de gente. No sabía eso de que se ve evidenciado eso en la gente mayor, de que se le dificulta el socializar por,
¿Por qué crees que la gente mayor de tercera edad se le dificulta el hablar si tienen muchas vivencias a lo largo de sus años que han transcurrido en la Tierra como para dialogar con las nuevas generaciones? Mm, de pronto este es un alto grado de especulación, porque no soy mayor en ese sentido, pero quizás es, bueno, puedo pensar en muchas cosas. Una, la alienación natural al ver como si fueras parte del pasado en ese sentido, literalmente sentirte parte del pasado, de esa forma siendo incapaz de empatizar con lo que le hace la gente de ahora. Otra cosa puede ser rencor social, pero incluso implantado por el hecho de que tu ambiente te alejó. Como que te ven como no sé, el eslabón más débil o de pronto un lastre para ellos. Puede ser también una razón, o sea, bastante triste, pero puede ser, si estamos hablando de especulación. Y sí, especialmente esa, diría yo. Curiosa tu respuesta. A mí me parece, o sea, claro, es algo muy triste y de ahí veo como la importancia de crear especialmente vínculos sociales fuertes, que de pronto es algo que se ve más que nada en, en la ruralidad en ese sentido, porque hay una mayor dependencia al conocimiento que tenga la persona mayor, no tanto como en la vida social de las ciudades, que puede que haya una mayor dependencia de lo que es el conocimiento por el Internet, que también es un medio más, en ese sentido, eh, útil como herramienta, pero se descuida mucho una generación entera, que es la Disculpa, generación mayor. ¿qué dijiste en lo último? O sea que se podría utilizar el conocimiento de los adultos mayores, así darles ¿cómo decirlo? Cierto rol en la sociedad. Pero en cambio yo siento que no se hace tanto porque ese conocimiento que supone que ellos deberían dar, se nos da a través de una herramienta como es Google, por ejemplo. El conocimiento. O sea, que se pasa el Ok. conocimiento en vez de generación en generación a través de herramientas digitales. Ok. Eh, Pero, Ujú, disculpa, eh, mm, o sea, tú dices prácticamente como que ese conocimiento ya no tendría tanta relevancia porque ya tenemos conocimiento esparcido o eh, mucho mejor capacitado en las redes que son como Google o incluso las inteligencias artificiales podrían aplicar en estos casos. ujú. Siento ¿Qué que, harías entonces con la tercera edad? o sea, siento que no es inútil, pero precisamente eso es lo que se nos ha dado a entender. Porque O sea, ciertamente, disculpa. ujú, Tú dices que entonces lo mejor ujú, sería desplazarlos y dejar que sigan su rumbo de vida, siquiera en lo rural o donde quieran, ajá, estar solos, ellos estar solos. no, No porque entonces, si me estás diciendo de que, no lo digo que, como tú me dijiste, que no quise desplazarlos, pero ujú. tampoco tomar es como que ese conocimiento, ya que tenemos lo que es Google y las inteligencias artificiales, ¿qué se puede hacer con las personas de la tercera edad? ¿Qué se puede hacer? A mí me parece que desde jóvenes hay que implantar, bueno, implantar suena muy a adoctrinar, hay que, hay que vender la idea de que el adulto mayor tiene mucho más que ofrecer que historias del pasado, en ese sentido. ¿Cómo qué? Hay mucha gente que toma ejemplos de personas que conocen en internet, incluso compran cursos, sabiendo que son cosas que pueden conseguirlas a través de gente conocida de ellos.
En este caso puede ser tu abuelo, tu tío, etcétera. Y también hay cierta responsabilidad en ese sentido, en el que se puede implantar, que es el hecho de que la gente pueda dar el ejemplo para que precisamente las generaciones les hagan caso también. Entonces, ¿cuál es mi propuesta en resumen? Dar un buen ejemplo desde joven para que luego se te tenga en cuenta en tus opiniones, básicamente. Interesante. Ok, yo quería hablar, ahora que me estabas mencionando lo de las ciudades, y de pronto tú que tienes un punto de vista contrario, ¿hasta qué punto crees que se vende, entre comillas, el alma a las ciudades? Desde el punto de vista del individuo. ¿Sientes que hay, que no existe? ¿Hay una cierta venta de lo que es tu conciencia al vivir en una ciudad o no? El alma a las ciudades. Bueno, me imagino que es en el momento en el que prácticamente no está gozando y de lo que está, de lo que es el trabajo en las ciudades, sino prácticamente trabajando y vivir una vida triste en algo que no te gusta o también relacionándose con que has realizado todo en la ciudad, que ya no encuentras, bueno, de lo que podría decir todo en lo que se puede decir en tu ciudad, sí, Ujú. que ya no encuentras algo que te satisface. Y tú Mm, puedes decir, bueno, ya en otra ciudad voy a encontrar lo mismo, si esta puede ser una ciudad que muy avanzada, como las que hay en Japón, como las que puede ser en Estados Unidos, ujú. que son potencias. Y se decantan entonces por ir a lo rural. Mm. O sea, quizás un proceso contrario a lo que es el histórico. Sí, sí, ya realicé todo, ya que entonces, ¿qué más me toca hacer aquí en este lugar? Y Mm, ya tengo todas estas experiencias así, vamos a irnos a un lugar donde esté fuera de mi zona de confort. por volumen, por volumen de gente me refiero. ¿Tú crees que se puede decir que ya es una tendencia el hecho de querer salir de las ciudades? ¿O que va a ser una tendencia o que nunca lo será? De que creo que va a ser una tendencia, Ujú, de que salgan de las ciudades, pero de ujú. las ciudades a otras ciudades o al entorno rural. Pues yo diría, o sea, bueno, el ejemplo es en lo rural, pero si tú crees que es en el otro, pues puedes decirlo. Va a haber la tendencia. ¿Hay tendencia? Pues, bueno, sí, Hay una tendencia. sí. Generalmente, digamos, lo pueden utilizar a lo que se le puede decir las famosas cabañas, Ujú, que aquí en este país o en el que estamos residiendo, que la gente arma sus fiestas en lo que no puede ser la civilización humana, porque puede ser que están los vecinos que molesten, que también haya disturbios por la bulla, porque también en el lado rural, al ser algo más alejado, mmm, uno, la comodidad de que no te esté molestando las otras personas o quien pueda decirte algo referente a lo que tú vayas a hacer en ujú. tu, en tu propiedad. Y dos, me imagino que la, lo que puede ser que la ley sea, Menos incisiva, menos presente. sí, exacto, en ese Mm. tipo de entorno. Ok, pero eso es más una faceta de vacaciones. Sí, Pero como una forma permanente de vida, de estilo de vida, no lo ves. no, la gente no lo toma de esa manera. Muy Mm, pocas. ok. Ah, bueno, entonces mi pregunta estaba más orientada como a eso.
O sea, bueno, ok, o sea, tú piensas que no hay una tendencia, pero va a haber una tendencia quizás en el futuro de gente yendo de ciudades a pueblos o incluso a No creo. O corregimientos, ¿no crees? sea, que sea incluso mayor que la urbana. Bueno, no iría a ese punto. Si quieres sacar esa conclusión, o sea, eres bienvenido a sacarla, pero no creo que ese punto, pero quizás un proceso migratorio suficientemente grande como para decir, es una tendencia a la gente de mudarse fuera de las ciudades. Sí, pero mudarse durante cuánto tiempo. Pues yo lo considero de por vida. Mm, no. Yo opino que no porque igual siempre el entorno rural te limita los recursos, te limita al entretenimiento y a muchas cosas. Y en el mundo en el que estamos, eh, la gente está con base a mucha estimulación instantánea, con videos cortos, con la inmediatez a todo lo que son el entretenimiento, a lo que es realizar las cosas, a la facilidad, y el humano siempre prácticamente está buscando es facilitar el trabajo y Mm, no va a querer, o la mayoría no va a optar ujú, para que se le haga más duro. ok, sí, es un punto. Yo también estoy de acuerdo contigo. En ese sentido, normalmente no veo una tendencia hacia lo urbano, sino más bien en los puntos de vista muy extremos o exóticos. Gente que es rica, que sí se puede, o sea, se puede dar el lujo de entre comillas, tener todo lo positivo que se podría tener de vivir en lo rural, que es la cierta quietud, cierta alejamiento de la sociedad en sí mismo, pero que no tienen la dificultad de los recursos, quizás. O quizás puedan obtener las cosas con un cierto grado de dificultad, pero con el dinero puedan sopesar esa dificultad, quizás. Respecto a la vida en la ciudad en sí misma, ¿sientes que hay una buena relación con ciudadana? Con ciudadana me refiero a entre los ciudadanos. Bueno, en el entorno en el que nos encontramos, no. No. ¿Es Eh, antagonista? ¿Es poco cooperativa? poco cooperativa. Y, y además de que es poco cooperativa, siempre, bueno, se ve demasiado evidenciado que lo que es la viveza Ujú. o, o el ser deshonesto para conseguir las cosas Mm, en lo que está en este entorno que compartimos. Lo rural también se puede decir que sí, es que prácticamente en el país que recibimos los dos se ve eso en lo rural y en lo urbano. O sea, ¿no sientes que sea un problema del... Bueno, quizás... Bueno, bien, así. ¿Crees que es un problema del ambiente en sí mismo? ¿O es de naturaleza de alguna forma? O sea, que el ambiente lo condiciona. Ajá. A No, la deshonestidad que tú dices. no lo revela, dependiendo de los valores que tenga. Si tú tienes unos buenos valores, a pesar de todo que estés el ambiente que te está diciendo esto, no lo harás. Mm. Y respecto a lo que es el punto de vista de lo urbano hacia lo rural, ¿sientes que hay cierta condescendencia con la gente de la ruralidad? Disculpa, ¿cómo así con descendencia? Que se les ve menos. Claro. Sí. Eh, sí, y me parece raro que opinen de esa manera, siendo que prácticamente los que llevan el producto a lo que es a sus mesas. O sea, no explícitamente, pero son los que del eslabón son los primarios en los que son para producir la leche, ellos son los que cuidan la vaca, son los que siembran los huertos. ¿Y por qué creo que se les ve de esa manera? Me imagino que se les ve de esa manera por el hecho a, a que se pueda denominar como
que tienen un punto de vista de lo que fue la esclavitud, de que por lo menos a los negros que se les ponía como esclavos a cuidar el huerto, Ujú, o todo eso, o el trabajo duro, de ujú, los, los tipos que le tocan los trabajos duros de esa índole. ujú, No también tomando lo rural, también podemos tomar de lo que es la minería y todo eso, ujú. que debería ser trabajo que a pesar de la exposición que ellos estén durante horas y lo que pueda también condicionar su calidad de vida, deberían ser mejor remunerados. Por eso es que la gente urbana puede hacer que los denomine a ellos como inferiores, que ya Mm. que la historia puede ser relacionado con el esclavismo, la esclavitud. O sea, sientes que hay, la superioridad está ligada al trabajo en sí mismo. Porque dijiste que incluso los mineros pueden ser vistos desde ese punto de vista. O sea, está más ligado a lo que es el trabajo duro, el ser visto como un inferior. Sí, porque prácticamente los que estaban haciendo el trabajo duro se podría decir que eran las clases sociales bajas. Mm. Y aunque fuera, por ejemplo, un granjero que utilice herramientas modernas para hacer su trabajo, aún así se le consideraría inferior. Moderna, o sea, lo último, exactamente. Sí, digamos que esa idea de exclusividad en el trabajo cambiaría el paradigma. Ya no se le vería de esa forma. Puede que cambie, Puede. pero igual, puede que cambie, pero igual ya está como que posicionado, o bueno, ya la gente tiene lo que es el trabajo del granjero Ujú, como alguien de gente pobre, o puede ser mm, que alguien de aseo general ujú, tenga la mejor maquinaria limpie en un minuto ujú, y nada más esa persona lo haga. ujú, Pero ya por el hecho de que eres una persona que está trabajando de aseo general, ya te van a ver de esa forma mm, inferior, por cómo fue la historia contada o cómo mm. se vivió la historia bajo lo que era el trabajo de un aseo general, de un granjero, de un minero. Ok. Bueno, ya me quiero salir un poco del tema del trabajo que no sé si se pone muy pesado el tema. Quisiera hablar de qué sitios tú sientes que se encuentran en lo rural que de pronto tú no puedes ver en una ciudad. ¿Qué ¿Existen? sitios se puedan encontrar en lo rural que no se pueda encontrar en la ciudad, en lo urbano? Ujú. Bueno, las granjas en sí mismas es un evento raro. La verdad es que sí, las granjas. Y además de eso, no, o sea, no veo otras cosas así más que granjas y campos abiertos que no haya, digamos, el humano intervenido. En la naturaleza no la ves en la ciudad. No, siempre hay algo que el humano ya tocó en esa parte. Mm. O sea, tú lo que te refieres a puntos vírgenes. Exacto, que uno pueda decir por lo menos, ya tú estás yendo a este lago y por aquí no hay, digamos, algún puerto donde donde hayan barcos, o en un río también así, o de que lo que tú veas en un camino que está a base del tierrero que han caminado las personas, las pisadas, a lo que también intervenió por el humano, que es una buena carretera. Y respecto a las actividades en sí mismas, ¿sientes que hay alguna actividad que esté prohibida en lo rural? Actividades prohibidas en lo rural. Ujú. Jamás me había hecho esa pregunta. Una actividad que pueda estar prohibida en lo rural. Bueno, la verdad,
No sabría. No, una actividad que puedo creer que esté prohibida es si alguien, digamos que eh, en una comunidad los, los adolescentes que se quieran ir a la civilización urbana, me imagino que puede ser una práctica prohibida si se necesita esa mano de obra para que funcione esa comunidad. O sea, lo que es la migración libre. Pero Sí. sería algo más de familia, ¿no? O sí, de núcleo pequeño. No una prohibición, digamos, regional. Dependiendo porque pueden haber, digamos, grupos indígenas que Mm. no permitan, Que o sea, en el eso caso. me lo comentaste. O sea, creo que lo ahondes un poco. Algunas de las prohibiciones que tenía la comunidad que me comunicaste, sí. Bueno, fue de un caso prácticamente de un, de un, Powerlifter, ¿no fue? sí, un indígena powerlifter Ujú, que muy reconocido en su país, consiguiendo grandes premios, yendo a nivel internacional. Tuvo que pedir permiso a su comunidad indígena de poder salir especialmente a realizar su actividad que es el levantamiento de pesas. Eh, pero la comunidad la única, o bueno, la condición que le colocó fue que al momento de tú salir del entorno, bueno, del entorno en el que ellos se encuentran, tienes que ir con la vestimenta que nos caracteriza. Al ujú, momento, si vas a recibir un premio y como tal, todo en la competición, hasta que te vayas a cambiar ujú. eh, con tu uniforme requerido para tú realizar ese movimiento. Y bueno, lo que fue el powerlifter Ujú, dijo que sí, dijo que aceptaría eso. El, el individuo, a pesar de que, de que no, no tenía pensado es ir a la civilización en otra índole aparte de lo que era realizar su deporte. ujú, Le ha dado curiosidad el estudiar allá para, o sea, conseguir un mejor trabajo, para tener unas oportunidades que no las pueda tener en su comunidad. Y eso es lo que ha ido también creando un conflicto con, su, con la comunidad indígena, ya que por eso es que ellos no querían sí, a priori, que no, que no compitiese, que no se enfocara en ese deporte, ya que iba a realizar, bueno, ya que iba a migrar y entonces iba a romper las tradiciones que se seguían allí, de que era ayudar a la comunidad cargando los bultos de, si no estoy mal, de café, ujú, que a pesar de que él va y entrena y todo eso, igual le toca hacer ese trabajo. ujú. Y bueno, ese es el conflicto que él tiene con su comunidad. Quiere salir, quiere, digamos, también conseguir otra, o bueno, cambiar su estilo de vida, pero ojo, él lo quiere hacer también para ayudar a su comunidad, porque él dijo, quiero es prácticamente, si voy a la ciudad, tratar de estudiar lo que voy a estudiar y que eso ayude a mi comunidad, sea en su territorio, sea que si no lo estén invadiendo con maquinaria, Ujú. etc, etc. Un caso bastante interesante. Solo había escuchado la parte de que era powerlifter y no, nada más. No me habías contado el resto de la historia. Y respecto a un poco siguiendo la vertiente de lo que él quería, ¿crees que hay una cierta necesidad de hacer lo contrario? Necesidad de integrar algo de lo rural a la vida urbana. Necesidad de integrar algo de lo rural en la vida urbana, creo que es la capacidad de, de estar bajo,
bajo mucho tiempo en un trabajo o en una actividad. Es algo que se debería implementar para que por lo menos la gente ya no esté con ese condicionante de que quiero tener todo con la inmediatez y no se vaya a frustrar en el momento en el que no lo consiga. Pero yo siento que eso específicamente que estás diciendo no se consigue ya con lo que es el pensamiento del retirarse en cierta actividad. La pensión, de buscar la pensión. No es como que no se consigue ya eso. O sea, tú lo estás viendo en el sentido de que, ok, para la pensión, sí, pero igual yo te lo decía más como que en el concepto del trabajo, en el concepto del entretenimiento, Ujú. no lo había tomado el punto de vista de la pensión. Pero hay también personas que, bueno, ¿cómo harías con las personas que no piensan en el punto de vista de la pensión? Que se podría implementar de lo rural al urbano. O sea, gente que los trabajos que ellos ejercen como tal no tocan o no coinciden en lo que es el pensamiento de retirarse. Bajo el pensamiento, no, bajo la premisa que yo te había dicho sobre no estar en la inmediatez, sino la capacidad de afrontar un trabajo así durante mucho tiempo. Siento, o Estar en sea, la pensión. entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que, o sea, yo entendí en ese momento que estás refiriendo tú Ujú. a las generaciones más jóvenes, ¿no? En ese sentido. Ah, sí. Y Sí, pues porque entonces yo quise entonces taclear el tema claro, eso es un problema general. Si es un problema general, entonces están las dos generaciones, las antiguas que pronto tienen un pensamiento más de la pensión y las nuevas que pronto tienen un problema, yo creo que incluso hasta cierto punto más difícil lo que es el cotizar las cuotas de la pensión hoy en día. Entonces, no es un concepto como que tampoco se tenga en cuenta, también puede ser. Eran muchas cosas. Y respecto a otra cosa, de lo rural, no creerías que hay algo más, aparte de la cultura de lo que puede ser el trabajo. o bueno, no tomaría otra más importante que esa, que podría decirte ahora a mí. ¿Y qué tal la noción de la comunidad? ¿No te parece interesante? Mm, depende, ¿Qué porque extraerías? es que igual, porque es que igual en lo urbano trabajamos. O sea, sí, está mucho la individualización, Ujú. pero también estamos siendo, o sea, también cooperamos para algún fin de que se vaya a realizar en, en un país bajo un mandato que es. O sea, ¿tú sientes que como comunidad, tú y tus pares tienen un objetivo en común? Como familia, sí. Ok. Ahora está, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, ok. Bueno, está también el objetivo común entre como ciudadano Ajá. que se tiene, que también está dispuesto, o sea, que está condicionado en parte a lo que son las leyes y a cómo también dirijan el país. Mm, mm. De pronto hay una unión social, pero es como más como para demeritar el país, ¿no? Yo lo siento así. Sí, o también cooperativamente bajo el que cómo pueda eh, una ideología eh, trabajar en conjunto Mm. para que suceda en ese país. Y ahora un tema que de pronto quizás no tiene mucho que ver. Eh, la forma de los cuerpos, la morfología del ser humano, ¿crees que cambia en un ambiente rural? ¿Y cuál sería ese cuerpo normativo? Yo creo que esta va a ser prácticamente la última pregunta. En un cuerpo rural. Ujú. Bueno, creo que si tenemos en cuenta que tienen
lo que es el sistema de salud muy limitado. Ujú. Creo que sí podría tener en parte como de que una morfología totalmente, bueno, no totalmente distinta, pero sí mayoritariamente distinta a lo que puede ser a la de la urbanización. Por lo menos, un ejemplo de esto sería eh, lo que es las personas que tengan problemas en los dientes, Ujú. que de que se puedan colocar braques o de que puedan también quitarse algunos dientes, provoque de que su dentadura vaya acoplándose a la manera que Que se puedan apañar va en ese teniendo, sentido. sí, y que Mm. el hábito que vaya a tener mediante eso y no tener, y no consiguiendo los recursos como para lograr tratar eso en un sistema de salud, o en una odontología o ortodoncia. Ok, y una última rapidísima. ¿Y de la ciudad crees que existe algún cuerpo normativo entonces? Cuerpo normativo Sí. de la ciudad. O sea, sí, existe unos, no lineamientos, pero cierta tendencia a que la gente de la ciudad tenga este cuerpo. ¿Existe esa idea? Bueno, sí, por lo menos creo que tiene más la tendencia a ser gordo, ya que Ok. al ser el trabajo físico del granjero, del espacio rural, tiene que estar en constante movimiento y las calorías que queman. eh, las calorías que queman entonces hace que estas personas sean más flacas o sean mucho más delgadas o más en forma que la gente de la civilización urbana. Ok. Ok, yo estoy satisfecho con esa respuesta. Listo, yo creo que ya me dijiste que esta sería la última pregunta que hicieses. Ujú, Bueno, yo considero que ya tocamos muchos temas, ujú. muchos subtemas de este tema, perdón. Y ya podríamos cerrar en este momento. Les Ok, acompañó Anonimato e Identidad. dale. Hasta Muchas luego. gracias.